Seguimos aquí, esto es La Gente Habla. Estamos conversando con Juliana Ramón, directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. Reiterar que pueden seguir este programa a través de YouTube, denle a la campanita y agréguense a nuestro canal Dari Terrero, y además La Gente Habla con Dari Terrero. Juliana, dejamos varios temas atrás, el tema de concluir esa confusión, yo le llamo, del usuario con relación al tema de los plazos que se habían dado para el tema del pago de la tarjeta de crédito producto de la pandemia, y además una segunda pregunta que te hacía de cómo nosotros establecer qué son entidades de intermediación financiera, pero ya desde un lenguaje un poquito más coloquial que algunas personas nos puedan entender. Mira, buenísimo. Retomemos entonces un poco qué pasó con la gracia. Te explicaba un poco que sin duda entendíamos y vemos pues cómo se comunicó en su momento cierta oportunidad de mejora, lo podemos decir de esa forma, y se generó en los usuarios esa idea y ese concepto de que el usuario no iba a tener que volver a pagar, y eso no era así. ¿Qué pasó durante esos meses? Durante esos meses tu préstamo, porque no eran solamente las tarjetas de crédito, también pasó en los préstamos hipotecarios y en los préstamos de consumo, pues se generó ese espacio en el que no tenías que hacer el pago de tu capital y tus intereses, pero tu préstamo seguía generando los intereses. Era una posposición. Era una posposición en el tiempo. Y en ese tenor tenemos que entender que iba a ir, ¿verdad?, acumulándose esa deuda que tú dejaste de pagar, y que lo que le correspondía al usuario era decidir si en ese momento le hacía falta la liquidez o si no le hacía falta. Si era un tema de si tenía la disponibilidad podías pagar, si no posponerlo, pero eso no limita de que tu deuda iba a ir creciendo. Estamos en un tema de mucha incertidumbre, y quizás a muchas personas ese espacio le favoreció y le permitió honrar otros compromisos de manera más urgente, enfrentar de repente imprevistos como haber perdido un trabajo y luego pues retomar esos compromisos de pago, porque como te explicaba, cuando el banco presta muy poco de su propio capital, presta dinero de otros depositantes como tú y como yo, Daris, que también hay que darle está respuesta, llamada a proteger. Y en ese tenor sí te resalto que desde la Superintendencia de Bancos parte de lo que hicimos desde que llegamos fue abocarnos a ese punto, y la primera circular que se emitió como gestión fue precisamente una que buscaba aclarar todo lo relativo a la gracia y decir, mira, estas eran las modalidades que podían aplicarse luego, ¿verdad?, de que se retomaran los pagos. Y en los casos en los que hemos identificado, por ejemplo, comportamientos como que las entidades estaban capitalizando intereses sobre intereses, que te estaban sumando esos intereses que tú dejaste de pagar y englobándotelo junto con el capital para que esa masa entonces ahora un poco más grande te generara intereses, eso le hemos dicho a las entidades, eso no era posible sin el consentimiento expreso del usuario. Ese que había que dar una autorización. Correcto. Estos tratamientos se aplicaron de manera generalizada. No podíamos esperar otra cosa, ¿verdad? En un portafolio de miles y miles de clientes que se hiciera de otra forma, pero el usuario, conforme a esa circular de la superintendencia y en apego a lo que había dicho la Junta Monetaria anteriormente, se les reiteró que en la medida en la que no había estado de acuerdo y estaba en la disposición de pagar esas 3 cuotas, eso podía volver a su tabla de amortización normal. Y lo que sí me gustaría como resaltar es que desde ProUsuario estamos disponibles para acompañar a los usuarios a entender qué pasó, cómo me impactó el tratamiento de esas 3 cuotas, qué puedo hacer ahora, si es que puedo hacer algo. Y en ese sentido también hemos estado trabajando. Además de las redes, ¿qué otra contacto más directo pueden tener los ciudadanos con ProUsuario? ¿Algún las teléfono? Redes sociales, ¿verdad? ¿Y se recibe de manera presencial? Se recibe de manera presencial. Mira, parte de las cosas importantes que hemos estado haciendo desde que empezamos a trabajar en ProUsuario es precisamente ampliar los canales de contacto. Nosotros estamos convencidos de que parte de esa inercia que a veces sentimos desde los usuarios, como tú decías, ese sentimiento de para qué reclamar, también viene muy asociado con la dificultad que hay en el proceso de reclamo. Si yo no tengo a dónde ir, cómo llegar ahí, si es complicado, los horarios no le piden mucho cortos, papel, porque aquí es el tema, que la gente se complica cuando va a un lugar, que le piden una serie de papeles, que si cuánto, entonces eso... No le pedimos muchos papeles. Nosotros tenemos varios canales de acceso y estamos apostando a la omnicanalidad. Y de hecho te cuento en breve en qué estamos trabajando también, porque estoy segura que a tu audiencia le va a llamar mucho la atención. Pero nosotros tenemos oficinas presenciales en Santiago y en Santo Domingo en Unicentro Plaza, y en Santiago estamos en la
Avenida Juan Pablo Duarte, esquina Benito Juárez. Y también tenemos un portal web www.prousuario.gov.do, donde tenemos disponible una facilidad de chat en línea, donde también tenemos a nuestros representantes pues atendiendo las consultas y los requerimientos de los usuarios. Un teléfono para los teléfonos fijos que es el 809-731-3535, y desde todos los móviles sin cargos un código corto que es *778. Las reclamaciones también y sus quejas y sus denuncias, y también las solicitudes de información financiera pueden recibirse desde nuestro buzón de correo contacto@prousuario.gov.do. Parte de lo que hicimos también fue ampliar nuestros horarios de servicios. Por ejemplo, como espacio y agencia de defensa de los usuarios, nosotros entendíamos que no podíamos estar hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde. Nosotros recibimos de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde de manera presencial, y los sábados, que tradicionalmente pues no estaba abierto ese espacio para recibir a los usuarios, se ha abierto también de 9 a 12. Presencial. Y todos nuestros, pues evidentemente nuestros canales alternos, como nosotros les decimos, que son esas vías digitales, están disponibles en esos mismos horarios. Te hablaba además de cuáles son esas unidades de intermediación financiera. Y te hago la pregunta porque tú sabes que el dominicano tiene muchas alternativas, siempre le busca la vuelta, que el prestamista, que la financiera. Entonces, definir cuáles instituciones están dentro del marco de lo que establece la ley con relación a Prousuario y Superintendencia de Bancos. Pues en español llano, sí, ¿verdad? Prousuario se engloba dentro de la competencia de la Superintendencia de Bancos y viene enmarcada por la Ley Monetaria y Financiera. Y cuando decimos entidades de intermediación financiera, nos referimos a los bancos múltiples, a las asociaciones de ahorro y préstamo y a las corporaciones de crédito. Nosotros también tenemos pues relación con las entidades estatales, ¿verdad? Los bancos del Estado, las entidades públicas. Vemos también a través de las disposiciones de la ley a las entidades cambiarias que están debidamente autorizadas, y por último pues también tenemos relación para recibir las quejas y las denuncias relacionadas a las sociedades de información crediticia, aunque los reclamos... Es decir, las sociedades de información crediticia son los burós de crédito. Correcto, los burós de crédito. Que también es un tema con los usuarios de que no saben cómo manejar el tema, la permanencia de la información. A veces un usuario concluye un proceso que estuvo castigado o algo, o resuelve algún tema, pero se mantiene la información. Se mantiene una marquita. ¿Y por qué se mantiene? Mira, te voy a hacer una anécdota interesante, Dari. En los 90, yo evidentemente no estaba en el mercado en esa época, pero me cuentan que cómo funcionaba el tema de los préstamos. Cada banco tenía una especie de buró de crédito montado, y era un grupito de personas dedicadas a llamarse entre los bancos para conocer el comportamiento de los usuarios. Alguien levantaba el teléfono y le decía, Banco Dari, mira, yo le voy a prestar a Juliana. ¿Qué tú crees? Eso es como el prestamista. Ajá. ¿Ella te pagó o no te pagó? Y imagínate las limitantes que tenían los bancos bajo ese esquema para prestarle a los usuarios. Sin embargo, las entidades las sociedades de información crediticia, los buró, han venido a suplir con información un espacio importante y han aportado, ejerciendo ese trabajo, al desarrollo del crédito. Hoy en día, una persona que saca una tarjeta de crédito con un límite, pues verdad, modesto, que sea conforme a sus ingresos, puede al cabo de 6 meses lograr un aumento de ese límite, y al cabo del año, pues posiblemente tenga acceso a un préstamo que no hubiese sido el caso en los 90. En los 90 hubiésemos tenido que decir, mira, yo soy, me refiere tal persona y yo vengo por tal relación. Ahora, la verdad que el trabajo de las informaciones... Pero sin embargo, por ejemplo, si las... Eso es lo positivo, pero yo sé por dónde tú vienes. Si las agencias de información crediticia están reguladas bajo la Superintendencia de Bancos, ¿por qué instancias que no están regidas por la Superintendencia pueden colocar información en los burós? Por ejemplo, que cualquier colmado, si está formalizado, te pone a ti en el buró. Que cualquier financiera que no está regulada, que quiero que hablemos de la financiera, te coloque en el buró. Es decir, ¿por qué si Superintendencia... La competencia sobre los burós viene dado por una ley especial, se les dice típicamente la ley de habeas data, y es la que determina que la Superintendencia ve y supervisa también a las sociedades de intermediación. El habeas data, que es un término constitucional que está establecido en la Constitución, y es la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, que en la Constitución está el artículo que habla sobre las data, donde el ciudadano tiene derecho a proteger su información. Pero entonces, ¿qué regulación tiene una institución para, es decir, cuál es la certificación, cuál es el aval
que presenta una institución para colocarme a mí como deudor en un buró. Es decir, ¿hay alguna supervisión, alguna mecánica o cualquier institución simplemente si se formalizó y está en el buró de crédito, me puede poner a mí en el porque eso puede ser veraz, pero también no puede ser veraz? Claro, y por eso es que le asiste, como tú bien dices, al usuario el derecho de reclamar la corrección y la impugnación de un dato que él entienda que es incorrecto. Y en ese tenor, la ley de protección de los datos personales pues establece un procedimiento que primero implica que tú tengas que ir al buró, decirle, mira, no es verdad que yo le debo a comercial. ¿Cómo la gente sabe? La gente lo sabe porque hay varias instituciones. Porque parte de lo que nosotros hacemos es que es importante que el usuario sepa que llama por teléfono, mira, ¿en qué buró yo estoy? Debe de revisar. No necesariamente en qué buró estoy, porque en principio los burós deben de compilar y recopilar lo mismo, porque reciben información de los mismos actores. Pero como usuarios nosotros tenemos que desarrollar la disciplina y podemos hablar un poquito más también sobre eso, sobre qué tenemos que hacer para ser superusuarios, que es el término que a nosotros nos gusta usar. Parte de la disciplina que nosotros tenemos que desarrollar también es precisamente ver, revisar y asumir como costumbre, revisar periódicamente los reportes y los registros que hacen las entidades de intermediación financiera y las demás a los buró. Y importante es reconocer que la ley de protección de datos personales le da un acceso, reconoce que los usuarios tienen accesos gratuitos cada 4 meses a las informaciones en los buros. O sea que es parte que de lo que yo puedo entrar a mi buró. ¿Y cómo yo lo hago? Sí, tú puedes revisarlo. Tú puedes solicitarle a esas compañías. Mándame lo mío. Déjame ver el reporte, dime ahí qué es lo que según tú yo debo, ¿verdad? Para que yo pueda constatar y decir, no, espérate, banco fulano me está diciendo a mí que yo debo esa tarjeta. Entonces tú depositas tu cosa. Yo tengo mis cosas y le voy y le digo al buró, mira, eso no es correcto. Y el buró, claro, lo que te va a decir es, yo soy un simple mensajero, pero tiene la obligación de exigirle a las entidades que le validen por qué están incorporando esa información. Y luego tienes un proceso judicial. Hay una práctica, forma parte de la dinámica. Dale, te debo la respuesta de los bancos. Bueno, no, sí la dijimos, tienes razón. Sí, la de los bancos hay una dinámica de los bancos. Por ejemplo, un ciudadano común Joel, que está aquí, va y solicita un préstamo. Y Joel entiende que él califica, ¿verdad? Pero el banco le dice que no. Pero Joel, probablemente ese banco ni siquiera lo llama. Él interpreta que no, porque si hubiese sido que sí lo llaman. Pero el banco no tiene vamos a utilizar el término de la delicadeza o su oficial de llamarlo y decirle, mira, tu solicitud fue denegada, pero yo creo que tú debes orientar. Es un cliente de su banco. Yo creo que tú, para poder mejorar esta situación, tú debes hacer tal o cual cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que hay mira, parte de los derechos que tienen los usuarios es a recibir orientación, tanto de la Superintendencia de Bancos como por parte de las entidades de intermediación financiera, los bancos, las asociaciones de ahorro y préstamo y demás. Eso está contenido en el reglamento de protección a los usuarios. Y ahí también aprovecho para decirte que desde la oficina de protección a los usuarios también estamos disponibles para ayudarte a entender ese porqué. Pero yo coincido contigo que es cierto que la práctica no está establecida, que a veces tú vas a las entidades de intervención financiera. No te orientan, y te dicen, negado, pero no te dicen, mira, aquí hay una situación, pero yo entiendo que tú tienes la capacidad, pero has tenido un comportamiento incorrecto y te vamos a poner 3 meses para orientarte por aquí. Por ejemplo, bueno, no necesariamente que la entidad te diga como que te va a poner una escuelita y te va a decir porque yo lo veo en función del cliente. Por ejemplo, es un cliente que probablemente tiene servicios importantes con ese banco y que por ende es importante para ese banco. Es decir, para ese banco, esa persona que no califica debido a las restricciones que hay, que el banco no puede exceder, es decir, porque son regulaciones, me imagino, interbancarias y propiamente pero que el cliente sabe el potencial que ese cliente tiene, el banco sabe. Yo te lo pongo más sencillo, Dari. ¿Cómo pretendemos que ese usuario mejore? Mejore no es el término, pero ¿cómo pretendemos que ese usuario corrija? Tenga un buen manejo si no le informamos cuál es si él no sabe, o sea, queremos bancarizar y queremos que las personas participen del sector, pero entonces me acerco a la entidad de intermediación financiera, recibo una respuesta negativa, pero no me dicen por qué, entonces no sé qué tengo que cambiar. Y por eso estoy de acuerdo contigo con que sin duda es positivo y tenemos que movernos y estamos impulsando desde la superintendencia pues esa visión de que las entidades de intermediación financiera compartan información oportuna, clara y completa a los usuarios de los servicios financieros. La información que ustedes recaban,
me imagino que debe ser retomada para que de ahí en adelante generar políticas en función de la cantidad de quejas o llamadas que ustedes tienen. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo muchas llamadas sobre los requisitos para un préstamo, eso me da a mí un parámetro para yo entender que debo mejorar mi política crediticia. Te refiero con relación Ahí quiero hablarte de dos iniciativas muy interesantes que estamos trabajando desde la superintendencia. La primera es que estamos apuntando a la digitalización. Nosotros estamos seguros que apoyándonos en la tecnología es la forma más efectiva en la que podemos impactar a la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas desde el quehacer de la oficina de prousuario. Y nosotros estamos desarrollando una aplicación web. La oficina va a estar a la disposición del bolsillo de los usuarios de los servicios financieros y ustedes van a poder hacer todas las cosas que están disponibles, todo el abanico de servicios de la oficina desde el celular, desde la computadora. Y nosotros estamos seguros que en ese tenor nosotros vamos a impactar muchísimo a los usuarios de los servicios financieros. Y una de las quejas es, y pregunto si ustedes... Y entonces la otra iniciativa, ¿verdad?, que te decía, es que tenemos también una iniciativa montada que se llama La Super Te Escucha. Nosotros estamos trabajando de cerca con los usuarios. Por eso, lo comentabas ahorita, has notado tanto énfasis en el tema de las redes. Nosotros reconocemos y hemos hecho estudios y hemos visto el impacto a través de redes sociales y sabemos que es importante estar en la conversación, que es un espacio más para identificar los puntos de dolor de los usuarios. Y a través de esa iniciativa nosotros estamos permanentemente monitoreando lo que se levanta desde las redes sociales, no solo lo que llega a la oficina de manera formal a través de las quejas. Y como parte de esa iniciativa, pues lo que hacemos y lo que estamos llamados a hacer como Oficina de Protección a los Usuarios es pues recopilar evidencias conjuntamente con los demás departamentos de la superintendencia y en la medida en la que sea necesario proponer acciones correctivas para asegurarnos que las prácticas del mercado se apeguen a la normativa. Desde esos dos aspectos nosotros estamos trabajando arduamente para atacar. ¿Ustedes han evaluado te voy a hacer esta pregunta para hacer nuestra última pausa, para que me la responda luego de... ¿Ustedes han evaluado que lo rígido que son los procedimientos tanto para apertura de cuentas como para acceder a servicios de préstamo? De que la gente se queja que a la hora de un préstamo le piden hasta, por ejemplo, si tú vas a una feria de vehículos, a ti te dan un vehículo sin ningún problema, cualquier persona, no hay problema, pero si tú quieres un préstamo de desarrollo, un préstamo de inversión, un préstamo para desarrollar algún tipo de iniciativa, como que piden muchos papeles, muchas cosas, y la gente como que medio se complica, y entonces ahí viene el asunto de que los ciudadanos se van a otro nicho de préstamo, como son las financieras. Quisiéramos que abordáramos ese tema luego de la pausa, ¿te parece? De acuerdo. Estamos hablando con Juliana Ramón, de la Superintendencia de Bancos Prousuario. Usted la gente habla, vamos a una pausa. ¿Qué tengo para los usuarios? Pues las puertas de prousuario abiertas. El usuario que estime que no está en la posición de poder honrar con sus compromisos, nosotros le decimos que se acerque a su entidad, que tenga una conversación abierta con su oficial y que traten de llegar a acuerdos y a espacios en el que ambas partes puedan realmente continuar con una relación.